Pues, muchísimas gracias y tiene la palabra Tony Domènech. ¿Se oye bien esto? ¿Ahora? ¿Sí? Pues estoy muy agradecido a que me hayáis invitado a dar una charla aquí, de haber podido coincidir con Carlos, que es un viejo amigo al que hace mucho tiempo que no veía. Bueno, a mí cuando me invitasteis me sorprendió mucho que en una facultad de filosofía se organizara un simposio así tan de Patel y Bourgeois con el nombre de comunismo. Y hace muchos años que no estoy en una facultad de filosofía, demasiados años quizá como catedrático en una facultad económica y no tengo mucha relación con estudiantes de filosofía, salvo los muy determinados que caen a veces en mis cursos de doctorado, pero sí he visto que hay entre los estudiantes de filosofía de ahora hay una especie de revival metafísico del comunismo, y alguien me regaló un libro de estos de Negri, Rancière y Zizek y, digamos, intelectuales, digamos, mediáticos de este tipo, y incluso tuve la paciencia de leerlo casi hasta el final. Y bueno, yo no os voy a hablar como académico, aunque sea catedrático en la Facultad de Economía, algo de economía, os voy a hablar como alguien que, a diferencia de Zizek, que creo que hace pocos años fue candidato del Partido Liberal y ahora se vuelve un comunista terrible y tal, y digamos, para Patel Bourgeois y para, digamos, hacer que castañeen los dientes de los burgueses, que no les deben castañear tanto porque se publican a menudo en los grandes medios como El País, y que tienen una idea, según entendí de este libro, digamos, platónica del comunismo. El comunismo sería una idea platónica, eterna, ahistórica. Bueno, yo os voy a hablar como alguien que militó muchos años en un partido comunista real, históricamente existente, un partido heroico y al mismo tiempo criminal, porque la historia es así, es Messi, está todo mezclado, que fue el SUC, el partido que fue el instrumento para el asesinato de Trotsky, entre otras cosas, y que en cambio hizo una resistencia heroica en otros frentes. Así que voy a hablar del comunismo real y no del comunismo atópico, este metafísico que se ha puesto de moda ahora entre intelectuales ociosos que ni siquiera pudieron ver que se acercaba una crisis capitalista que obliga a hablar otra vez de economía, ¿no? Y para hablar de esto he puesto unos títulos así un poco chocantes, que voy a hablar del comunismo pantópico, del comunismo ectópico, del comunismo distópico y del comunismo heterotópico. Fijaros que no utilizo para nada la palabra utopía, pues si una cosa llama la atención con el comunismo es que casi nunca se ha hablado, salvo, digamos, para descalificar el comunismo por parte de algún adversario intelectual, nunca se ha hablado del comunismo utópico. Se ha hablado mucho de socialismo utópico, entre otras cosas porque Engels cometió el error léxico de oponer su socialismo científico a un pretendido socialismo utópico, pero prácticamente nunca se ha hablado de comunismo utópico. Y eso tiene la razón, o tiene la explicación de que el comunismo ha sido siempre, en todos los comunismos, en sus diversas variantes y ramificaciones históricas y los distintos sentidos que se ha ido dando a la palabra, ha sido una cosa totalmente real, tangible e histórica, ¿no? No una idea, no un proyecto de futuro, sino algo que existía realmente. Lo primero que quiero llamar la atención es sobre esto que yo llamo el comunismo pantópico. El comunismo pantópico está ligado a la existencia, desde que hay, por utilizar un léxico clásico de Marx y Engels, desde que hay sociedad civil, vamos, desde el Mediterráneo antiguo y seguramente más allá, no seguramente, con toda seguridad más allá, más para atrás, siempre han existido grandes zonas de propiedad comunal, ¿no? Aristóteles, nunca se le hizo caso, bueno, Aristóteles insiste en la importancia que esto tuvo, por ejemplo, para la democracia previa ateniense. Aristóteles habló de la crisis coinera, la importancia del uso común de la propiedad, fuera esta propiedad pública, común o no, pero que se hacía un uso común.
Y si vemos la historia de la sociedad civil, aunque digamos, nunca se ha prestado la suficiente atención a esto, siempre ha habido propiedad común. Cuando yo estudiaba Derecho, pues, me hacían ver cómo el derecho natural, el derecho de gentes romano insistía y hacía un inventario muy preciso sobre lo que eran propiedades comunes, ríos, lagos, mares, etc., ¿no? Y la propiedad común, por avatares históricos que en fin, serían muy largos de contar y no tenemos tiempo, la propiedad común fue muy importante cuando en Europa, en toda Europa, y muy señaladamente en Europa occidental, cuando cayó el Imperio Romano, ¿no? Y así tenemos los famosos y tan estudiados por el gran historiador marxista británico. Fíjate que ahora me acuerdo, Carlos, creo que la última vez que nos vimos fue en el Ateneo de Madrid, que estábamos en una mesa, tú, yo y Thompson, poco antes de morir Thompson. Bueno, Thompson estudió muy bien, de una forma pionera, maravillosa, los commons y los comunarios británicos, pero esto, digamos, no es solo un fenómeno de Inglaterra. En Alemania tenemos la Mark, la Allmende, que eran bosques comunes, tierras comunales enormes y que por motivos que contaré luego estuvieron en la base de la libertad popular desde muy temprano. En Francia estaban las communes, en España las tierras ejidales, y en la América española, en fin, con avatares muy complicados, se fundaron incluso tierras ejidales, y la propiedad común fue muy importante en la Edad Media, tan importante que en buena medida se puede decir que, lejos de ser la Edad Media esta especie de cosa que hace dormir a la gente y que no pasó nada y tal, pues fue una edad muy importante, atravesada por luchas de clases radicales, y el núcleo de esas luchas de clases que atravesaban la Edad Media fue la disputa por los bienes comunales. Hay que recordar, y esto es muy importante, que la famosa Carta Magna, que los estudiantes de Derecho siempre nos presentaban, bueno, el origen del liberalismo y del individualismo y de las libertades privadas y tal, y del constitucionalismo formal, está en la Carta Magna que concedió el rey Jaime a comienzos del siglo XIII. Bueno, esto es completamente falso históricamente. El rey Jaime se vio obligado por unas presiones enormes a conceder el habeas corpus y el origen, digamos, de lo que se pretende que es el origen del constitucionalismo liberal moderno, y siempre se olvida que junto a la Carta, digamos, lo importante junto a la Carta Magna era la Carta de la explotación de los bosques comunales. Dio dos cartas, pero los estudiantes de Derecho nunca nos contaron que dio dos cartas y que las dos eran simultáneas, y esto venía a cuento de una lucha terrible. El siglo XII fue un siglo terrible de lucha de clases, con grandes conquistas por parte de los campesinos que se sacudieron buena parte de los yugos de servidumbre. Europa occidental fue un poco así. Bueno, el capitalismo nació a raíz de esas luchas. El capitalismo nació a partir de una lucha de clases que duró 5 siglos, una lucha de clases terrible por evitar el cercamiento y la privatización de los bienes comunes, en donde los campesinos y los comunarios tuvieron grandes momentos de éxito brillantes, y también derrotas terribles, como la derrota de Thomas Münzer y los campesinos alemanes en 1525. Y finalmente el triunfo del capitalismo en buena medida se debe a haber ganado decisivamente esta guerra, y esto terminó, digamos, el triunfo definitivo del capitalismo sobre el suelo europeo occidental. Fue la derrota de Robespierre, que fue el último gran representante de una tradición que él mismo, Robespierre, llamó de economía política popular, ¿no? Que era al mismo tiempo antifeudal y anticapitalista. El marxismo de derecha
totalmente ignorante históricamente, sigue hablando de la Revolución Francesa como la Revolución Burguesa, pero lo único burgués de la Revolución Francesa fue la contrarrevolución, que empezó en 1794 y que dio origen al tipo de capitalismo que conocieron más o menos Marx y Engels y que estimaron más o menos bien. Bueno, el comunismo pantópico es esto. Durante toda la historia de la sociedad civil, no es verdad que toda la propiedad fuera privada, no es verdad que todo el uso de la propiedad fuera privada, esto solo puede sostener a alguien que idealice mucho el concepto de propiedad o derecho civil romano, pero ni siquiera los juristas romanos han insistido en esto. Esto es una idealización del siglo XIX, y la existencia de bienes comunales, de grandes zonas de la vida económica regidas por bienes comunales, fue el fundamento de la libertad popular en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué fue el sentimiento, la base de la libertad popular? Porque permitía el acceso directo de los pobres, de los plebeyos, de los campesinos, acceso directo a los medios de existencia y producción, y les hacía básicamente independientes, y no necesitaban, gracias a eso, tener que pedir permiso a otros para vivir, ¿no? O sea, cuando uno está privado de medios de producción y de vida, como dijo Marx gloriosamente en la crítica al programa de Gotha, uno tiene que pedir permiso a otro para vivir, o bien haciéndose esclavo, o bien haciéndose esclavo a tiempo parcial, que es lo que, según Aristóteles y luego tomó Marx, son los asalariados, ¿no? Bueno, eso fue el comunismo pantópico, y el comunismo pantópico estaba completamente en la memoria y en los hábitos y en las prácticas, como mostró maravillosamente Edward Thompson en su historia de la clase obrera británica, en la primera clase obrera de la Revolución Industrial. Eran todos campesinos que habían tenido que ir a parar a Manchester o a Londres o si nos ponemos en el continente, a Barcelona o los grandes centros de la primera industrialización del XIX, porque habían sido expulsados de las tierras y habían perdido completamente cualquier acceso a medios de existencia y de vida propios, porque las tierras habían sido privatizadas y cercadas prácticamente sin resto. Y la palabra comunismo les viene de ahí, ¿no? Cuando Marx dice Babev fue un comunista primitivo, y ya sabe que Babev es uno de estos expulsados, que además es de la misma clase que estos expulsados, y además Babev era un registrador de la propiedad y sabía muy bien cómo se había falsificado los títulos de la propiedad comunaria para hacer propiedad privada. Bueno, esto fue el comunismo pantópico, una cosa totalmente real, nada metafísica, no una idea platónica, no un proyecto de intelectuales locos sobre cómo debe ser el futuro, una cosa real. Era el comunismo en este sentido, los commons, era la libertad del pueblo. Y fueron defendidos con uñas y dientes durante siglos, con momentos de gran triunfo y con momentos de fracaso, y el fracaso final de eso es lo que significó el origen de lo que ahora llamamos capitalismo. Capitalismo no es una forma de organización económica y social superior que evoluciona a partir del feudalismo, es el resultado de una derrota espantosa de 6 siglos de luchas de clases en la Europa medieval. Nace en Europa como capitalismo agrario y luego tiene una dinámica muy complicada que Marx estudió con bastante profundidad y otros también lo han hecho, que colonizó el mundo. Bueno, vamos ahora al comunismo que yo llamo ectópico. El capitalismo es un sistema, es una cultura económica de un dinamismo y una voracidad nunca antes vistas en la historia de la humanidad. Dinero, mercados, todo eso ha habido
siempre diríamos, ¿no? O sea, mientras ha habido sociedad civil, ha habido dinero, ha habido mercados, ha habido estas cosas, pero el capitalismo no es dinero, no es mercado, sino una muy peculiar utilización, una muy peculiar utilización de los mercados, que no son, como dicen los economistas de mi facultad y los que salen por la tele, los mercados no son algo que existe independientemente del Estado. Todos los mercados están constituidos políticamente y el tipo de constitución política de los mercados que llamamos capitalistas es una constitución política que les hace no una opción de libertad, que era cómo funcionaban los mercados antes del capitalismo, una opción de libertad para colocar el excedente campesino, por ejemplo, sino que les hace un mecanismo disciplinante, dinámico, voraz y que necesita acumularse entre, ¿no? Si veis las cifras de la historia del capitalismo, veis que bajo el capitalismo se ha crecido a un 2-3%, que es el promedio del capitalismo, una cosa que no ocurre antes, ¿no? Y uno de los dramas del capitalismo ahora es que hace 30 años que no puede crecer a este ritmo. Es una crisis muy, muy grave, más allá de sus manifestaciones financieras. Y además el capitalismo genera un tipo de crisis que no conocían otras culturas económicas anteriores, que son crisis cíclicas de sobreproducción y subconsumo. Las crisis que se conocían antes eran crisis de hambruna, ¿no? El capitalismo genera este tipo de crisis y este tipo de crisis está en la naturaleza misma del capitalismo. El capitalismo es crisis. Esto que dicen los indignados del 15M es literalmente verdad, aparte es que seguramente es un gran hallazgo publicístico. El capitalismo es crisis y ha tenido crisis muy graves. Hoy estamos viviendo, en mi opinión, la segunda más grave crisis del capitalismo. Yo creo que peor que la del 29 y comparable a la del último tercio del siglo XIX. De una de esas crisis nació el comunismo en el sentido del siglo XXI. Nació la Revolución Rusa y como consecuencia de la Revolución Rusa la propuesta de Lenin de renunciar a llamarse socialdemócratas porque habían quedado terriblemente manchados por su actitud no suficientemente belicosa contra la Primera Guerra Mundial, y nació el comunismo. Y ese comunismo que nació con la Revolución Bolchevique y con la Tercera Internacional, los partidos comunistas en los que yo fui miembro, fue un comunismo ectópico en el sentido en que hablamos de un embarazo ectópico. Yo que estaba fuera de lugar. Carlos antes ha recordado alguna de estas cosas. Hay que decir que el que estuviera fuera del lugar no quiere decir que no fuera algo tremendamente positivo, y el mejor balance de la Revolución Rusa incipiente lo hizo, en mi opinión, Rosa Luxemburgo, cuando llenó a los bolcheviques de críticas, la mayoría muy fundadas, y acabó diciendo, pero osaron, ¿no? Es decir, el haber osado hacer una revolución de la magnitud de la Revolución Bolchevique significó un cambio de época en el mundo. Era posible derrocar el capitalismo, era posible hacer una revolución que pusiera fin a un sistema que había provocado tantos desastres y tantas miserias. La Primera Guerra Mundial fue la más carnicera de la historia. Ahora parece una cosa menor porque luego han venido cosas mucho peores, pero para el mundo de la época fue visto como algo terrible. Nadie hizo la Revolución Rusa, y para empezar, no Lenin, no Trotsky, que fueron los dos dirigentes más autorizados y también más lúcidos de perspectivas. Nadie hizo la Revolución Rusa con el objetivo de construir el socialismo, el comunismo en un solo país. Sabían perfectamente que un país tan atrasado económicamente como Rusia no tenía mucho que ver con el socialismo y el comunismo en sentido moderno, y se pretendieron que eso sería la yesca que prendería el fuego de la revolución
anticapitalista y socialista mundial. Así lo dijo Lenin en su discurso famoso, que es casi fundacional, del segundo Congreso de la Internacional Comunista. Apenas un año después, en el tercer Congreso de la Internacional Comunista, a finales de verano de 1920, para cualquier espectador imparcial estaba claro que eso no se iba a producir. Y fue un gravísimo error de Lenin y Trotsky, que eran dos políticos experimentados y con un sentido del realismo impresionante, no haberse dado cuenta de esto y haber seguido con la ficción de que eso podía hacerse, de que había que seguir a ultranza, dividiendo el movimiento obrero y manteniendo el movimiento obrero internacional y manteniendo los partidos comunistas tal como habían sido fundados en el segundo congreso, es decir, como sectas bolcheviques dispuestas a dar un golpe de Estado y a provocar la revolución en Alemania, en Italia, en cualquier sitio, y a excluir a los socialistas de izquierdas de esa aventura. Eso fue un gran experimento interesante y defendible en la coyuntura de 1919, completamente absurdo e insensato, en mi opinión, a finales de 1920, cuando ya había fracasado la toma de las fábricas por el movimiento obrero italiano en el norte de Italia, cuando había fracasado miserablemente a Rosa Luxemburg, que fue llevada a la muerte por una pandilla de aventureros del partidito espartaquista, aun a sabiendas ella de que eso no tenía salida, etcétera, etcétera. En 1920, si miramos retrospectivamente, Lenin y Trotsky deberían haber cambiado radicalmente, deberían haber reunificado el movimiento obrero, excluyendo al ala más derechista de la socialdemocracia, y construir un gran movimiento obrero renovado, del que hubieran sido purgados los elementos más tóxicos de la socialdemocracia de preguerra, y convertir a Rusia en una democracia campesina, obrera, parlamentaria avanzada. Eso fue visto lúcidamente por los comunistas más perspicaces de su tiempo, básicamente por Arthur Rosenberg y por Bukharin dentro de Rusia, poco después, y tardíamente ya en la prisión y en condiciones de semi-locura por Gramsci. Y el no haber hecho esto deslizó a la Unión Soviética en una distopía, en lo que llamo distopía. Ahora entramos en el comunismo distópico. ¿Qué queremos decir por distopía? Pues la antitopía, o sea, suceden cosas terribles. Por lo pronto, como denunció Rosa Luxemburgo, desaparecen las libertades públicas y desaparece muy rápidamente cualquier atisbo de democracia. Hay que recordar que democracia burguesa es un concepto que no está jamás, no lo encontráis jamás en Marx y en Engels. Es un concepto que acuñan los bolcheviques en plena guerra civil frente al acoso de repúblicas democráticas que tenían ya algunos años, como Francia, o de repúblicas que no acababan de ser democráticas todavía, pero que más o menos tenían cierto pedigrí de serlo, como la de Estados Unidos. Y la democracia la trajo a Europa, la democracia en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido que había tenido desde Aristóteles hasta Marx. La democracia la trajo a Europa al movimiento obrero. Antes de 1918 no había democracia en Europa, no había parlamentos que pudieran deponer a un gobierno, no había elecciones con sufragio universal. La democracia la trajo el movimiento obrero, salvo en Francia, que se la regaló Bismarck en un cálculo geopolítico que le salió mal. Bueno, a partir de 1921 empieza a hablarse de democracia burguesa, y entonces parece que esto es un concepto marxista, pero para Marx mismo, para Engels, para Lenin de antes de 1915, democracia burguesa era un oxímoron, porque el demos son los que eran el cuarto estado, el menú peuple, los que viven por sus manos, y la burguesía por definición era enemiga de la democracia en el viejo sentido histórico.
bueno, desaparecieron las libertades democráticas. Libertades democráticas no debéis entenderlas como algo formal, no, la libertad en el sentido que los liberales han querido apropiársela y en cierto modo lo han conseguido por la estupidez de los bolcheviques, de los postbolcheviques. La libertad y la propiedad común han ido de la mano siempre, pero en Europa desde la Carta Magna, desde el siglo XIII, una cosa va con la otra. Al suprimir las libertades ocurrió lo peor desde el punto de vista comunista, que es que se acabó de destruir todos los restos de propiedad común. O sea, se hizo una especie de apropiación original, de acumulación originaria de capital en Rusia, y un Estado totalitario, en el sentido recto de la palabra, sin ningún tipo de careo popular, con una estructura policial heredada de la peor Ucraina, zarista, desposeyó a millones de su propiedad e impuso una tiranía terrible. Esto es la distopía comunista. En nombre del comunismo se hizo algo igual o peor que el proceso de acumulación originaria. Peor en el sentido de que una dictadura como la de Stalin es mucho peor que cualquier monarquía absolutista, desde luego que los Tudor o que los Borbones. En cambio, como la historia es complicada, la existencia de los partidos comunistas, obedientes a Moscú, y la existencia misma de la Unión Soviética tuvo enormes efectos positivos en dos cosas. La existencia de la Unión Soviética permitió la descolonización, que ha sido el fenómeno más importante del siglo XX, y la existencia de la Unión Soviética permitió amedrentar lo suficientemente a las clases capitalistas de Occidente como para que se allanaran después de la Segunda Guerra Mundial del triunfo militar sobre el fascismo, que contribuyó decisivamente el Ejército Rojo, con muchos capitanes y oficiales liberados a prisa y corriendo por Stalin de Siberia para que fueran a batirse con los fascistas, recuperando el antiguo espíritu revolucionario. La existencia de la Unión Soviética permitió el anticolonialismo, fue decisiva en la liberación de los pueblos coloniales y amedrentó lo suficientemente a los capitalistas occidentales como para que se ganaran a conceder el estado de bienestar. El ataque que estamos viviendo en los últimos 30 años al estado de bienestar en buena medida deriva de la desaparición de la Unión Soviética. Esto hay que tenerlo muy claro. La socialdemocracia de derecha que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial y que consiguió reformar a trancas y barrancas el capitalismo, hacerlo más humano, parasitaba de la existencia de la Unión Soviética. Caída la Unión Soviética, se descompuso esta socialdemocracia, que no era la vieja socialdemocracia marxista, combativa y en cierto sentido perspicaz de antes de la guerra. Y la existencia de los partidos comunistas, de los que yo vengo y no solo no reniego, sino que sigo, digamos, más o menos en esa estela, que he conocido muy bien por dentro, fue por un lado una desgracia, en el sentido de que consolidó la división del movimiento obrero y permitió que la extrema derecha socialdemócrata de antes de la guerra recuperara el control de la Segunda Internacional. Y ha dicho que esto fue el peor error de Lenin y Trotsky en el tercer Congreso de la Internacional Comunista. Al mismo tiempo, los partidos comunistas fueron un cuerpo totalmente extraño en el movimiento obrero en Europa Occidental. Eran partidos jerárquicos, militarizados, pensados para dar un golpe de Estado en un sentido técnico neutral, y para tomar el Palacio de Invierno o los palacios de invierno que hiciera falta. Fracasaron en esto radicalmente. En 1923 eso ya se sabía. El seguir manteniéndolos hizo imposible que estos partidos comunistas resultaran congruos
con movimientos obreros como el de Alemania, Francia, España, Italia, Gran Bretaña, incluso de Estados Unidos, con movimientos obreros que eran movimientos obreros básicamente democráticos y que habían enseñado a la clase obrera a la autoorganización democrática. Cuando se habla de esos movimientos obreros, y esto sobre todo para los jóvenes, estos movimientos obreros no eran una cosa superficial y llena de gente con ideas de cambio y tal, eran una parte muy importante de la vida social y económica. No son, por ejemplo, los dos más destacados, en mi opinión, han sido la socialdemocracia marxista alemana y el anarquismo, el anarcosindicalismo catalán. Si veis cómo funcionaba esto, la socialdemocracia alemana era una potencia económica, tenía un montón de cooperativas que producían, distribuían, tenía montones de casas, en España luego se llamó casas del pueblo, 90 diarios propios, 2 de alcance nacional, tenía coros propios, funeraria propia, bandas de música propia, centros deportivos propios. Un obrero socialdemócrata alemán, cuando nacía, podía ser atendido por una partera socialdemócrata, iba a una escuela socialdemócrata, a lo mejor trabajaba en una cooperativa socialdemócrata, todo lo que tenía que discutir lo discutía leyendo prensa socialdemócrata en casas del pueblo socialdemócratas, y cuando se moría era enterrado con una bandera roja y al son de un coro socialdemócrata interpretaba Internacional, que es lo que la vieja socialdemocracia decía desde la cuna hasta la tumba. Lo mismo el anarcosindicalismo catalán, que fue una cosa española, pero el catalán muy particular, una cosa verdaderamente imponente y una obra de arte de la autoorganización obrera. ¿No? Hay que pensar, por ejemplo, que en el 36 Barcelona era la capital industrial de España y tenía 1 millón de habitantes. La CNT tenía medio millón de afiliados. Podéis ver, la CNT tenía teatros, universidades, prensa, casas de edición en donde se publicó un Darwin para el pueblo, un Einstein para el pueblo, hasta Marx, porque se despreciaban a Marx en la línea de Kropotkin como no demasiado científico. Este es el comunismo este de contrasociedad civil y de organizarse como potencia económica. Es el comunismo que he llamado utópico, que estaba en el buen lugar. Cuando Marx dijo aquello de lo que luego se apropió Bernstein, de que el comunismo es un movimiento real, no una utopía, no una idea, lo decía en este sentido profundo. O sea, Marx veía, ya acabó enseguida, Marx veía, Marx y Kropotkin, lo mismo, veían que la sociedad del futuro, la sociedad comunista, socialista, libertaria, como se le quiera llamar, nacía de las entrañas. Hicieron grandes cosas. Por ejemplo, Peiró hizo una cooperativa inmensa en Mataró, la famosa fábrica de Alvidra, que llegó a ser la primera empresa productora de bombillas desde toda España, ¿no? El marxismo y el anarquismo no fueron partidos políticos que compiten en elecciones o una banda de iluminados sectarios o intelectuales que dibujan el futuro. Fueron algo realmente existente, porque recordaban lo que había sido el comunismo pantópico y transformaron la sociedad y se afirmaron como grandes bastiones de contrapoder cultural, económico y político. Lo de menos era tener diputados, ¿no? Incluso para la socialdemocracia, eso fue lo de menos, ¿no? ¿De qué valían diputados en monarquías que eran puramente constitucionales en sufragio universal? Prácticamente nada. Ya para terminar, Marx tuvo una visión bastante genial de la dinámica del capitalismo, pero fue
demasiado optimista en dos puntos que son los que aquellos que queremos continuar esta tradición estamos obligados a revisar. Marx, por ejemplo, Marx tuvo una visión muy clara del peligro que representaba la financiarización del capitalismo y la conversión del capitalismo en un estilo de producción degenerado que diera exclusivamente el poder a los rentistas. Y si veis, por ejemplo, el tercer tomo del Capital, que por algún motivo que siempre me ha llamado la atención, es el menos leído, está lleno de insights extraordinarios, donde utiliza la palabra bancocracia. Si hubiera tiempo os leería algunas citas impresionantes que parecen escritas ayer, ¿no? Pero sin embargo siempre pensó que todo esto eran fenómenos pasajeros y que el capitalismo industrial tenía tal fuerza que los propios capitalistas industriales acabarían con eso, y que la lucha final sería que habría que entenderse con los capitalistas industriales. Y en sus momentos de mayor delirio optimista llegó a decir, y además puede ser incruento porque a estos los podemos sobornar. La famosa carta de llegar al socialismo versaillescamente, sobornando a grandes capitalistas industriales. Eso no ha ocurrido. También fue demasiado optimista al considerar que las grandes sociedades anónimas que se formaban precisamente a partir de los malos usos de la deuda pública en la segunda mitad del XIX, que las grandes sociedades anónimas eran una promesa de socialización de la producción y que era el fin de la propiedad privada familiar del capitalismo clásico de su juventud. Bueno, las grandes empresas, las sociedades anónimas y lo que ha venido después, que son cosas mucho más complicadas, se han enquistado como realidades capitalistas de gran, digámoslo así, despotismo, y no han dado paso a una fácil, rápida y concebible incluso como posible a través de un soborno de la vuelta a la propiedad común. Y esas creo que son las cosas que tenemos que pensar. Tenemos que volver a pensar como pensaban los comunistas pantópicos, y tenemos que volver a pensar en los términos históricos, racionalistas, profundos, atentos al dato. O sea, no os fiéis nunca de alguien que no utilice una estadística. Uno de los problemas que tiene acabar la edición de las obras de Marx, la edición crítica de las obras de Marx, era su afición a la estadística. Son cuadernos y cuadernos y cuadernos de estadística, porque era un hombre que sabía que todo se viera en el mundo empírico. Alguien que os venga con declamaciones y el comunismo 2.0, la democracia 3.4, esto no fiéis, esto no sirve para nada, una pérdida de tiempo. Y bueno, también puede ser un pasatiempo divertido, pero a mí me divierte más jugar al parche. Hay que saber lo que pasa, es muy complicado saber lo que pasa, porque el capitalismo se ha enquistado de una forma muy peligrosa y al mismo tiempo muy compleja de analizar, y hay que tener la misma actitud que tenía el viejo, sabiendo que el capitalismo es algo más destructivo aún y más terrible y más amenazador de lo que creía el viejo, y manejarlo no es fácil. Perdón por la extensión, muchas gracias.